Sujétame el fusil para los hombres, monada. La voz burlona del sargento Torres cortó el aire hirviente del polígono de pruebas de las Bardenas. Y no toques nada. Solo ese visor. No vales ni una sola de las balas que dispara. Una oleada de risitas cómplices se dirigió hacia la soldado Carla Vega. Torres veía a una chica con una carpeta. Nunca vio el fuego silencioso forjado en la cordillera cantábrica. El genio que desafiaba la lógica. Su arrogancia, el desprecio de todos, estaba a punto de encender una leyenda, destrozar un récord imposible, y cambiarlo todo en las Bardenas para siempre. El abrasador sol navarro caía a plomo sobre el polígono de pruebas de las Bardenas reales, un crisol para el armamento más avanzado del ejército. Hoy, el esperadísimo fusil EX-27 largo alcance, una inversión de 40 millones de euros, se sometía a pruebas rigurosas. La unidad reunida, compuesta por reclutas de élite e instructores veteranos, permanecía rígida. Su expectación por las pruebas se veía eclipsada por un asco apenas disimulado hacia el sargento Torres. Torres, un hombre esculpido en pura prepotencia, se dirigió a la soldado Carla Vega, la única mujer en el programa de balística avanzada, con una sonrisita de superioridad. La veía como una afrenta, un simple objeto. «Sujétame el fusil para los hombres, monada», ladró, su voz goteando veneno. «Y no toques nada, solo ese visor. No vales ni una sola de las balas que dispara». Sus compinches soltaron una risita, un coro de machismo. Las mejillas de Carla ardían, pero sus ojos esmeralda se mantuvieron firmes. Su silencio era un escudo desafiante que alimentaba un fuego silencioso en su interior. Torres, cegado por sus prejuicios, estaba a punto de ver su mundo destrozado por esta chica discreta de las montañas asturianas. El camino de Carla Vega hacia la leyenda militar se forjó con las sencillas lecciones de picos de Europa, en Asturias. Su padre, un venerado operativo del Grupo de Operaciones Especiales, le enseñó a cazar antes de que supiera atarse los cordones, inculcándole una profunda comprensión del mundo natural. «El viento está vivo, pequeña», le decía. «Debes escuchar su canción». A los 12 años, abatía rebecos a distancias que dejaban atónitos a los hombres adultos. La pared de su dormitorio, adornada con medallas de tiro y registros meticulosos, hablaba de un talento innato. Soportó en silencio los comentarios despectivos de «es solo una chica», que no hicieron más que afilar su determinación. El instituto fue poco memorable. El foco de Carla era el campo de tiro local. El señor Serrano, un veterano de la guerra de Bosnia con el ceño fruncido, reconoció su don innegable, el tipo de don por el que el ejército mataría. No se trata solo de tener manos firmes, se trata de ver lo invisible. Estas palabras resonaron, insinuando un propósito mayor. Cuando llegaron los reclutadores, Carla fue la primera en la fila. Sus puntuaciones preliminares estaban por las nubes, desafiando todas las expectativas civiles. No quería cualquier billete de entrada. Ansiaba el crisol de la excelencia militar. La instrucción básica fue un paseo para Carla. Mientras otros sufrían, sus disparos encontraban consistentemente la diana con una calma desconcertante. «Vega, ¿has hecho esto antes?», le preguntó su sargento instructor incrédulo. «No, mi sargento», respondió Carla. «Simplemente mi padre me enseñó bien». Sus extraordinarias habilidades llamaron rápidamente la atención del alto mando militar, lo que le valió un acceso rápido a la formación especializada en armamento. Ahora, a sus 24 años, la soldado Carla Vega se encontraba bajo el calor abrasador del polígono de pruebas de las Bardenas, sosteniendo el EX-27 largo alcance. Comprendía sus complejos mecanismos mejor que sus diseñadores. Sin embargo, Torres la trataba como un mero perchero, un símbolo de sus prejuicios arraigados. Nadie sabía que ese día marcaría el comienzo de una leyenda nacida del desprecio, alimentada por el prejuicio tóxico de Torres, y a punto de ser escrita en el silencio atónito de aquellos que subestimaron a la chica tranquila de picos de Europa. Sus manos firmes sostenían no solo un fusil sino el poder de hacer añicos las ideas preconcebidas. El reloj corría, no solo para la prueba, sino para la arrogante mediocridad de Torres. El polígono de pruebas de las Bardenas, una extensión de 130 kilómetros cuadrados de roca y arena desolada, servía como el campo de pruebas definitivo para el armamento militar. La estrella del día era el EX-27 largo alcance. Sus líneas elegantes brillaban bajo el duro sol, un testimonio de miles de millones en I+D. «Escuchen, señores», se dirigió el capitán Robles, un hombre pragmático, a los ingenieros, expertos en balística y tiradores reunidos.
Este fusil representa una inversión de 40 millones de euros. Necesitamos datos limpios e inequívocos sobre su rendimiento en estas condiciones extremas del desierto. Cada métrica, cada variable contabilizada con absoluta precisión. El sargento Torres dio un paso al frente, con el pecho hinchado como un pavo real exhibiendo su plumaje, cada uno de sus movimientos diseñado para proyectar un aire de autoimportancia y control absoluto. Su uniforme estaba impecable, almidonado a pesar del calor. Sus botas brillaban como un espejo, un duro contraste con la realidad arenosa y polvorienta del campo. «Yo me encargaré del fuego de prueba principal hoy», anunció, su voz retumbando con una autoridad practicada, como si el propio desierto se doblegara a su voluntad. «Los blancos están colocados a distancias progresivas de 1000 a 3000 metros. Empezaremos de forma convencional, y luego llevaremos esta máquina a sus límites absolutos». Sus ojos, sin embargo, se posaron en Carla con un desprecio no disimulado, un destello cruel en sus profundidades. Montero, se corrigió, luego frunció el ceño, recordando su designación oficial. «Vega, estás aquí solo como observadora. Tu trabajo es sujetar el equipo cuando se te diga y mantenerte fuera del camino. ¿Entendido?». Su tono no dejaba lugar a la disidencia, una amenaza apenas velada incrustada en cada sílaba, diseñada para ponerla firmemente en su lugar. «Cristalino, mi sargento», respondió Carla, su voz firme, desprovista de inflexión, un contrapunto tranquilo a su agresiva fanfarronería. Sus mejillas, sin embargo, ardían con un renovado rubor de indignación. Sintió el escozor de las lágrimas, calientes y no deseadas, en las comisuras de sus ojos, pero las contuvo, manteniéndolas firmemente detrás de un escudo de compostura inquebrantable. No le daría esa satisfacción. Ni ahora ni nunca. Absorbería la humillación, canalizaría la ira, dejaría que se solidificara en una resolución de hierro, y esperaría. Esperaría su momento, un momento que instintivamente sabía que llegaría, un momento de verdad innegable e irrefutable. La mañana transcurrió con una meticulosa serie de disparos de prueba. El nuevo fusil, de hecho, se comportó admirablemente a distancias convencionales. Su avanzado sistema de puntería, su diseño ergonómico, su estabilidad sin igual, todo contribuyó a agrupaciones consistentemente cerradas a 1000, 1200 e incluso 1500 metros. Los técnicos murmuraban con aprobación, sus carpetas llenándose de puntos de datos satisfactorios, sus rostros reflejando un creciente optimismo. El sargento Torres, por su parte, se deleitaba con el éxito inicial, aceptando los elogios como si se debieran únicamente a su destreza personal en lugar de a las capacidades inherentes del fusil. Se pavoneaba entre disparos, su andar una exhibición teatral de superioridad injustificada, ofreciendo consejos condescendientes al equipo técnico, asegurándose de que todos supieran que él era el alfa, el maestro indiscutible de este dominio. Su ego se hinchó, alimentado por los primeros triunfos. Pero a medida que los blancos se movían más allá de los 2000, y luego de los 2250 metros, un nuevo y insidioso enemigo surgió. El propio entorno en el que estaban probando revelaba ahora su verdadera y formidable naturaleza. El intenso calor del desierto, que se elevaba en ondas brillantes desde la tierra reseca, creaba complejos efectos de espejismo que danzaban y se balanceaban, distorsionando el aire como corrientes fluidas invisibles. El sofisticado visor asistido por ordenador del fusil, diseñado para compensar variables atmosféricas conocidas, comenzó a fallar, su intrincado algoritmo luchando por dar sentido a la caótica refracción de la luz, generando lecturas tremendamente inexactas. «Maldita sea», maldijo Torres, golpeando el suelo junto al fusil con un rugido frustrado después de su tercer fallo consecutivo a 2250 metros. El blanco, un pequeño panel apenas visible, permanecía obstinada y desafiante intacto, burlándose de sus esfuerzos. La distorsión atmosférica está haciendo estragos en el sistema de puntería. Es imposible obtener una lectura limpia. Este maldito desierto está luchando activamente contra nosotros. Su anterior arrogancia se evaporó, reemplazada por una creciente y visible frustración que rápidamente escaló a una furia total. Su rostro, antes engreído, ahora estaba contorsionado en una máscara de rabia impotente. El capitán Robles, observando desde detrás de un conjunto de parpadeantes lecturas técnicas, frunció el ceño ante su portapapeles. Una sutil línea de preocupación se grabó más profundamente entre sus cejas. Necesitamos al menos un impacto confirmado a máxima distancia para completar el conjunto de datos de hoy, sargento. El mando quiere resultados definitivos. Exigen una prueba de concepto. Se frotó la barbilla, un gesto de profunda preocupación. La misión era clara.
probar las capacidades del EX-27 en condiciones extremas. Y estaban fracasando. La inversión multimillonaria pendía de un hilo. Mientras los hombres, una masa apiñada de experiencia especializada, se congregaban en torno a las lecturas técnicas, murmurando desesperados cálculos de ajuste y susurrando lamentos frustrados sobre algoritmos defectuosos y modelos atmosféricos imposibles, Carla permanecía en silencio a un lado. Su presencia para ellos era insignificante, simplemente un soporte de equipo humano, como Torres había decretado, una figura de fondo sin importancia. Pero su mente, un instrumento finamente afinado desde la infancia, estaba lejos de estar ociosa. Sus ojos esmeralda, sin perderse nada, absorbían cada matiz. Observaba en silencio la sutil danza de los banderines de viento, el perezoso balanceo de las olas de calor, los leves remolinos de polvo que se formaban y disipaban por el campo como fantasmas fugaces. Cada uno, una historia transitoria de presión de aire y cambios térmicos. Su mente, con una fluidez que eludía el esfuerzo consciente, calculaba los ajustes de deriva y las compensaciones de caída de la bala automáticamente, no a partir de libros de texto sino de la experiencia viva y respirable en la indómita cordillera cantábrica. La voz de su padre, un susurro constante en su memoria, resonaba: «Tienes que ver el viento, pequeña, no solo sentirlo. Canta una canción para aquellos que saben escuchar». El desierto, para Carla, estaba hablando, y ella escuchaba atentamente. El sol de la tarde, un disco fundido y furioso en el vasto cielo navarro, caía sin piedad. Blanqueaba el paisaje desértico, transformando los picos distantes en siluetas fantasmales y brillantes contra el resplandor implacable. El aire, espeso de polvo y calor, era una fuerza tangible y opresiva, presionando al equipo de pruebas reunido en el polígono de pruebas de las Bardenas. Su confianza anterior se había evaporado hacía mucho tiempo, reemplazada por una palpable sensación de agotamiento y silenciosa desesperación. El peso de su fracaso pendía pesado, un sudario sobre la línea de fuego. El Blanco Bravo 7, posicionado a unos audaces 2.950 metros, permanecía burlonamente intacto. A través de ópticas de alta potencia, no parecía más que un tenue, casi invisible brillo, un diminuto panel reflectante que se burlaba de su experiencia colectiva. Representaba el alcance efectivo máximo absoluto del nuevo fusil EX-27, un objetivo diseñado para superar los límites de la balística conocida. Sin embargo, después de múltiples intentos, innumerables ajustes y una frustración creciente, permanecía inmaculado, un crudo monumento a su incapacidad. «Último intento antes de que recojamos, señores», anunció el capitán Robles, su voz ronca, con un deje de cansancio en su tono mientras consultaba su reloj. La orden del cuartel general, del mando, quería resultados hoy, datos definitivos que justificaran la inversión multimillonaria, y no tenían nada. Los últimos 5 disparos de Torres, cada uno un testimonio de su furia creciente, habían fallado todos, ensanchando el abismo de su frustración, hasta convertirlo en un abismo total de desesperación. Su arrogancia, antes tan pronunciada, se había desinflado, dejando atrás una frágil cáscara de prepotencia. Se secó el sudor de la frente con una mano temblorosa, su respiración pesada, entrecortada. El equipo técnico, un grupo de mentes brillantes ahora reducido a un corrillo ansioso, se cernía a su alrededor. Sus murmullos, antes llenos de sugerencias seguras, ahora eran tímidos, fácilmente recibidos con un torrente de blasfemias murmuradas por Torres. «El algoritmo de puntería necesita una recalibración», sugirió tímidamente una técnica, una joven con un temblor nervioso en la voz, señalando una lectura parpadeante. «Lo que necesita», susurró otro justo fuera del alcance del oído de Torres, poniendo los ojos en blanco, «es un tirador que no esté sufriendo una insolación y una hemorragia masiva de ego». Carla permanecía en silencio a un lado, portapapeles en mano, registrando meticulosamente los datos como se le había instruido. Su compostura externa era un duro contraste con la energía caótica que se arremolinaba alrededor de Torres. Pero por dentro su mente corría, procesando datos mucho más allá de lo que su bolígrafo transcribía. Sus ojos esmeralda, agudos y perspicaces, no dejaban de moverse entre el área del blanco distante, el revelador aleteo de los banderines de viento y las hipnóticas y distorsionadoras ondas de espejismo visibles a través del telescopio de observación. Algo estaba mal en sus cálculos, algo fundamental, una variable que simplemente no estaban viendo, y mucho menos teniendo en cuenta. La voz de su padre, un susurro constante en su memoria, resonaba. «Tienes que ver el viento, pequeña, no solo sentirlo. Canta una canción para aquellos que saben escuchar».
Torres disparó de nuevo. El estampido del fusil retumbó en el campo, un sonido de finalidad frustrada. Otro fallo. Hijo de... Se interrumpió bruscamente, apretando la mandíbula, muy consciente de la presencia del capitán Robles. El visor debe estar defectuoso. Es imposible. Esta maldita cosa me está saboteando, gruñó, agarrando el fusil como si fuera el culpable. El jefe técnico, un ingeniero experimentado, negó con la cabeza, escapándosele un suspiro cansado. El visor está funcionando dentro de los parámetros, sargento. Los factores ambientales están justo en el límite extremo de sus capacidades de compensación. Está superando lo que la tecnología puede calcular de forma fiable. Los datos indican una anomalía atmosférica, no un mal funcionamiento del equipo. Un intento más, dijo el capitán Robles con firmeza, su voz cortando la creciente marea de desesperación. Luego documentamos las limitaciones actuales y recalibramos mañana. Esto es un fracaso por hoy. Volveremos al amanecer, cuando el calor no sea tan opresivo. El equipo comenzó el lento y desmoralizador proceso de guardar el equipo, la decepción evidente en sus hombros caídos y sus murmullos silenciosos. Torres, derrotado, entregó el fusil a un técnico que comenzó a asegurarlo en su estuche especializado, sus movimientos lentos, resignados, despojados de toda bravuconería. Mientras su fracaso pendía pesado en el aire, algo en Carla se rompió. Todo el día había soportado el desprecio de Torres, sus comentarios denigrantes y su suposición de que su género la hacía incapaz de la habilidad que había dominado desde la infancia. Su crueldad, su humillación pública, alimentaron una furia silenciosa en su interior. Ignorando una insubordinación que podría acabar con su carrera, dio un paso al frente. «Capitán Robles, mi capitán, solicito permiso para intentar un disparo». El equipo se congeló. Torres, incrédulo, pensó que la había quebrado. «Disculpe, soldado», preguntó Robles, sorprendido. «Un disparo, mi capitán», reiteró Carla, sus ojos fijos en el blanco distante. La risa cruel de Torres cortó el aire. «¿Hablas en serio, soldado Vega? ¿Crees que tus pequeños viajes de caza te han preparado para lo que 5 tiradores de operaciones especiales y un fusil de 40 millones de euros no pudieron hacer?» Carla se encontró con su mirada, su voz tranquila pero resuelta. «Un disparo. Si fallo, aceptaré cualquier medida disciplinaria y abandonaré las Bardenas inmediatamente». El doctor Salinas, un experto en balística de primer nivel, dio un paso al frente, su curiosidad científica superando el protocolo. «Mi capitán, desde una perspectiva de investigación, datos adicionales no pueden hacer daño. Un disparo exitoso sería invaluable. Quizás se necesita un elemento humano diferente». El capitán Robles sopesó la insubordinación contra la desesperada necesidad de resultados. Vio en Carla una confianza tranquila que era, o locura o genialidad. Con un suspiro, se encogió de hombros. «De acuerdo, Vega, un disparo. Haz que cuente, tienes el escenario». Torres sonrió con desdén. «Veamos a la señorita Picos de Europa avergonzarse públicamente». El técnico, tras una breve vacilación, con las manos temblando ligeramente, le entregó el fusil a Carla. Cuando sus dedos se cerraron alrededor del metal frío, lo sintió perfectamente equilibrado en sus manos, como una extensión de su propio cuerpo, un consuelo familiar. Se acercó a la posición de tiro con una calma metódica, sus movimientos deliberados, precisos, casi rituales. A diferencia de los tiradores anteriores que se lanzaron inmediatamente detrás del fusil, ansiosos por disparar, Carla pasó casi un minuto entero simplemente observando el campo. Su acto inicial no fue apuntar, sino percibir. Se lamió el dedo y lo levantó, no solo sintiendo la brisa, sino discerniendo sus sutiles y complejas corrientes. No solo miró el espejismo, estudió su danza, viendo cómo las ondas de calor doblaban la luz de manera diferente a distintas alturas, creando corrientes invisibles de aire más cálido y más frío, como serpientes invisibles retorciéndose en el calor brillante. Notó cómo los remolinos de polvo se formaban y disipaban por el fondo del valle, sus movimientos fugaces contando una historia silenciosa e intrincada de presión de aire y cambios térmicos. Las palabras de su padre resonaron claras como el agua. «El desierto respira, Carla. Debes aprender su aliento. Canta una canción para aquellos que saben escuchar». «¿Hoy, soldado?», gritó Torres con impaciencia, su voz goteando con descendencia. Un intento de romper la tranquila intensidad de su concentración. Carla lo ignoró.
su concentración absoluta, un campo de fuerza a su alrededor, impermeable a su mezquina tiranía. Hizo 3 pequeños, casi imperceptibles ajustes en el visor del fusil. Clics precisos que no tendrían sentido para nadie más que para ella. Pequeñas calibraciones basadas en fuerzas invisibles. Luego, con una decisión tranquila que sorprendió a los observadores, se acercó al panel de control. En lugar de activar cualquiera de las funciones avanzadas asistidas por ordenador, desactivó deliberadamente la asistencia por completo. Iba a la vieja usanza. Puro instinto, pura habilidad, pura percepción humana contra el caos de la naturaleza. ¿Qué está haciendo?, susurró un técnico a otro, con los ojos muy abiertos, un amanecer de comprensión en su voz. Ha desactivado todas las funciones avanzadas, los algoritmos predictivos, la compensación ambiental, todo. Va totalmente en manual. A la vieja usanza, respondió el otro, un nuevo interés naciendo en sus ojos, un destello de respeto por su audacia. Confiando puramente en su propia lectura, la respiración de Carla se ralentizó, se profundizó, convirtiéndose en una cadencia rítmica, un ancla estabilizadora en el vasto silencio vacío. El latido de su corazón se convirtió en un golpe tranquilo y deliberado contra sus costillas, un redoble de tambor de concentración absoluta. El mundo a su alrededor se desvaneció, encogiéndose hasta que solo existieron ella, el fusil y el distante y brillante blanco. Torres, el capitán Robles, la inversión de 40 millones de euros, todo se convirtió en ruido irrelevante, ecos lejanos en su mundo singular. Era como cazar con su padre en la cordillera cantábrica, donde el éxito no se trataba de tecnología o elogios, sino de paciencia, percepción, y una profunda e intuitiva comprensión de las sutiles señales de la naturaleza. Rastreó los sutiles movimientos del aire y el calor. Sus sentidos agudamente conscientes, esperando el momento perfecto, esa breve y fugaz ventana, cuando todas las condiciones se alinearan, cuando los elementos caóticos del desierto se fusionaran brevemente en una única línea predecible, casi como vidrio líquido. Inhaló lentamente, lo contuvo, luego soltó la mitad de su aliento, su dedo encontrando el punto de presión preciso en el gatillo. La culminación de años de práctica, de instinto perfeccionado, y apretó. El estampido del fusil, agudo y contundente, resonó en el vasto y vacío desierto, un sonido solitario que quedó suspendido en el aire, preñado de anticipación. Durante 3 agónicos segundos, no pasó nada. El desierto contuvo la respiración. Luego, a través del telescopio de observación de alta potencia, una pequeña e imposible nube de polvo estalló exactamente donde estaba el blanco Bravo 7. Una explosión silenciosa de victoria contra el paisaje indiferente. Un signo de puntuación en el silencio atónito. «¡Joder!», susurró alguien, el improperio un sonido crudo y gutural de pura incredulidad que apenas escapó de sus labios. El ordenador del campo conectado a los sensores del blanco pitó ruidosamente, su pantalla parpadeando un triunfante verde. Confirmación de impacto en el blanco. 2.950 metros, leyó en voz alta el doctor Salinas. Su voz teñida de una incredulidad total y profunda. Un temblor recorriéndole. Impacto al primer disparo, sin asistencia por ordenador, imposible. Un silencio atónito y absoluto cayó sobre el campo, aún más profundo y pesado que antes. Todos los ojos se volvieron hacia Carla, que tranquilamente puso el seguro del arma, sus movimientos sin prisa, como si lo que acababa de hacer fuera meramente rutinario, una simple tarea completada. Luego se puso de pie, su postura recta, su mirada todavía fija en el blanco distante, un fantasma de sonrisa jugando en sus labios, un triunfo silencioso brillando en sus ojos. El capitán Robles fue el primero en romper el silencio. Su voz, un susurro bajo e incrédulo. «¿Cómo? ¿Cómo lo has hecho, soldado? ¿Qué has visto?». Antes de que pudiera responder, la radio crepitó, cobrando vida. Una voz incorpórea cortando el aire pesado, exigiendo confirmación. «Control de campo a grupo de pruebas alfa. Confirmen impacto en blanco Bravo 7. Repito, confirmen impacto. Los sensores del blanco muestran destrucción completa. Increíble». La voz en el control de campo sonaba tan absolutamente asombrada como los que estaban en el terreno. El rostro del sargento Torres se había quedado sin color, volviéndose de un gris ceniciento enfermizo. Su boca se abría y cerraba, un pez boqueando en busca de aire, pero no salían palabras. Sus ojos, muy abiertos con una mezcla de terror y humillación total, se movían entre el distante e imposible blanco y Carla, que permanecía tranquila, irradiando un aura de poder silencioso. Su mundo,
construido sobre una base de prejuicios y un ego inflado, acababa de implosionar, destrozado por la chica tranquila que había descartado tan arrogantemente. El equipo técnico, un momento antes perdido en la desesperación, ya se agolpaba alrededor de Carla, acribillándola con preguntas emocionadas sobre su metodología. Sus portapapeles olvidados. Sus rostros iluminados por la curiosidad científica. Solo leí el viento, dijo ella simplemente, su voz todavía tranquila, casi tímida. Y tuve en cuenta el efecto térmico en espiral del valle. El ordenador no puede verlo, pero el ojo humano sí. Mi padre me enseñó a escuchar la canción del desierto, a ver sus corrientes invisibles. El capitán Robles ya estaba en su teléfono satelital, hablando rápidamente con alguien del mando, su voz apenas conteniendo una oleada de adrenalina. Mi coronel, no va a creer esto, pero tenemos una situación aquí que necesita saber de inmediato. Acabamos de lograr un impacto confirmado a 2.950 metros. Primer disparo, sin asistencia por ordenador por la soldado Carla Vega. Fue absolutamente impresionante, mi coronel. El doctor Salinas, con los ojos muy abiertos con un nuevo respeto que bordeaba el asombro, se acercó a Carla, su mano flotando como si fuera a tocarla, luego lo pensó mejor. Soldado Vega, ese disparo no debería haber sido posible. No con la tecnología actual, no con los protocolos de entrenamiento actuales. Lo que acaba de hacer, desafía la probabilidad estadística, desafía todos los modelos conocidos. Es más allá de cualquier cosa que hayamos calculado. Carla se permitió la más pequeña de las sonrisas, una victoria privada, un silencioso asentimiento al legado de su padre. No si creciste disparando en los valles de las montañas de Asturias, doctor. El viento hace cosas raras entre los picos. Aprendes a verlo. O vuelves a casa con hambre. La supervivencia te enseña cosas que la ciencia no siempre puede explicar. Mientras el equipo bullía a su alrededor, recogiendo datos, tomando declaraciones, un torbellino de energía renovada reemplazando su anterior abatimiento, Carla se encontró con la mirada de Torres al otro lado del campo. El sargento estaba solo, aislado, su anterior bravuconería reemplazada por algo que se parecía notablemente a un miedo primario. Se dio cuenta, quizás por primera vez en su arrogante vida, de que acababa de ser superado públicamente, no por otro hombre, no por otro operador de fuerzas especiales con años de experiencia en combate, sino por la misma mujer, a la que había pasado todo el día menospreciando, burlándose y deshumanizando. Y peor aún, todos lo habían presenciado. La silenciosa y ardiente humillación en su rostro fue una victoria mucho más dulce que cualquier medalla. Una justicia poética entregada por un único disparo imposible. El viento al parecer tenía una forma de entregar no solo balas, sino también una forma cruda e innegable de justicia. La noticia se extendió por el polígono de pruebas de las Bardenas como la pólvora. Un incendio incontrolable de incredulidad y asombro que barrió cada barracón, cada comedor, cada polvoriento campo de entrenamiento. Los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en conversaciones animadas. Cada recuento del disparo imposible de la soldado Carla Vega se embellecía con nuevas capas de leyenda, creciendo más y más fantástica con cada narración. Los números por sí solos desafiaban la creencia. 2.950 metros. Impacto al primer disparo, sin asistencia por ordenador. Era una imposibilidad estadística, una hazaña humana que trascendía la tecnología. Sin embargo, había sucedido, presenciado por demasiados para ser negado. Por la mañana, la historia, ahora una narrativa casi mítica, había llegado al cuartel general del mando, resonando en los estériles y tecnológicos pasillos del poder. Los mismos cimientos de lo que se consideraba posible en el tiro de precisión a larga distancia, comenzaron a temblar, desafiados por el talento crudo e indómito de una soldado. Carla, completamente ajena al cambio sísmico que su único disparo había causado en el estamento militar, se sentó sola en el comedor al día siguiente. El traqueteo de las bandejas, el zumbido de las conversaciones, todo parecía distante, amortiguado. Era muy consciente de las miradas y los susurros que seguían cada uno de sus movimientos. El repentino e intenso foco de cientos de ojos que justo ayer la habían atravesado con la mirada. De la noche a la mañana, había pasado de invisible a infame. De una mera portadora de carpetas al epicentro de una controversia arremolinada, una leyenda viva en ciernes. Se concentró en su desayuno. Un plato de huevos insípidos y bacon gomoso, tratando de ignorar la abrumadora atención, el peso de 1000 preguntas no formuladas presionándola. Una sombra cayó sobre su bandeja,
cortando el duro resplandor de las luces fluorescentes. Al levantar la vista, Carla encontró al capitán Robles de pie allí, su expresión ilegible, una mezcla de asombro y algo parecido a una sombría diversión. A su lado estaba un coronel de rostro pétreo que no reconoció, un hombre cuyo porte irradiaba una autoridad inquebrantable y cuyos ojos, agudos e inteligentes, parecían perforarla. Era delgado, con sienes plateadas y un aura de poder silencioso y discreto que imponía un respeto instantáneo. «Soldado Vega», dijo formalmente el capitán Robles, su voz con un peso inusual, desprovista de su tono desenfadado habitual. «Este es el coronel Soler, director de desarrollo de armamento avanzado de la unidad de tiradores de élite. Voló esta mañana en un transporte prioritario específicamente para verla». Carla se puso inmediatamente de pie, su silla raspando contra el suelo, y ejecutó un saludo marcial impecable. «Mi coronel». Su postura era recta como una vara, su mirada inquebrantable. «En descanso, soldado», dijo el coronel Soler, su voz profunda y medida, estudiándola con un interés intenso, casi inquietante, que parecía despojarla de toda pretensión. Señaló los asientos vacíos frente a ella. «¿Le importa si nos unimos? Hay bastante de qué hablar». Carla tragó saliva formándosele un nudo en la garganta. «No, mi coronel. Por supuesto que no, mi coronel. Por favor». Se sentaron frente a ella, su presencia imponente, llenando la pequeña mesa con una gravedad tácita. El coronel Soler colocó una gruesa carpeta, su expediente personal, sobre la mesa entre ellos. El expediente parecía zumbar con el peso de sus recién añadidas y sin precedentes entradas. Un testimonio de una carrera ahora irrevocablemente alterada. «He revisado los datos de ayer», dijo sin preámbulos, su mirada inquebrantable y directa, «cada uno de los detalles, y he hablado con varios testigos, incluidos el doctor Salinas y el capitán Robles». Sus ojos se entrecerraron ligeramente, un toque de acero en sus profundidades. «Tengo una pregunta, soldado Vega. ¿Fue suerte ese disparo?» Carla se encontró con su mirada directamente, su voz clara y firme, desprovista de cualquier vacilación o falsa modestia. «No, mi coronel, no lo fue». «¿Podría repetirlo?» «Sí, mi coronel», respondió ella, su convicción absoluta, su voz inquebrantable. «Dadas condiciones similares, estoy segura de que podría». El coronel Soler asintió lentamente, una expresión pensativa, casi contemplativa, en su rostro. Se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa, una sutil señal de su profunda contemplación. «El disparo que hizo ayer», continuó, su voz ahora más baja, más significativa, casi irreverente, «rompió el récord vigente de precisión al primer impacto en nuestros campos. El récord anterior lo ostentaba el sargento primero Jaime Rivas, un veterano de combate con 3 misiones y suplente olímpico, una leyenda en la UTE, un hombre cuyo nombre es sinónimo de precisión». Carla absorbió esta información en silencio, una extraña mezcla de humildad y un silencioso triunfo agitándose en su interior. No había apuntado a los récords, solo a la verdad del disparo. El análisis por ordenador sugiere que lo que hizo debería haber sido técnicamente imposible sin asistencia computacional avanzada, continuó Soler, sus ojos penetrantes tratando de medir la profundidad de su comprensión. «Sin embargo, usted desactivó deliberadamente esos mismos sistemas antes de disparar. ¿Por qué tomó esa decisión, soldado?» «Estaban sobrecompensando, mi coronel», explicó Carla, eligiendo sus palabras con cuidado, articulando un proceso complejo e intuitivo en términos lógicos y digeribles. «Los algoritmos están diseñados para condiciones atmosféricas estándar. Pueden compensar variables conocidas, velocidad del viento, temperatura, humedad y elevación. Pero no pueden detectar patrones complejos de corrientes de aire que crean lo que mi padre llamaba ríos de viento. Corrientes de aire que se mueven a diferentes velocidades y direcciones a diferentes elevaciones. Los promedian, lo que conduce a un error acumulativo». El coronel Soler intercambió una rápida mirada con el capitán Robles, un destello de profunda sorpresa en los ojos de Robles. Soler luego se reclinó de nuevo, claramente impresionado, un sutil asentimiento de comprensión pasando entre ellos. «¿Y cómo supo exactamente sobre este efecto de vórtice térmico o estos ríos de viento, soldado?», presionó. Una genuina curiosidad ahora evidente en su tono. «Lo observé, mi coronel», respondió Carla, su mirada vagando hacia la ventana del comedor como si viera el desierto más allá, visualizando el fenómeno. «Es similar a las condiciones en los valles de montaña de vuelta a casa en picos de Europa, en Asturias. Se puede ver en cómo el calor distorsiona la luz a diferentes elevaciones,
cómo las motas de polvo danzan en corrientes invisibles, cómo las hojas de un solo arbusto tiemblan en direcciones variables. Mi padre me enseñó a leer el aire, a escuchar la canción del desierto, a ver más allá de lo que te dicen los instrumentos. El ceño de Soler se frunció ligeramente, una expresión pensativa, casi asombrada. Soldado, llevo 30 años disparando, incluidas 2 pruebas olímpicas. Nunca he oído a nadie describir la lectura de patrones de espejismo de esa manera. No está en ningún manual, es único, casi una forma de arte. Una conmoción en la entrada del comedor atrajo su atención. El sargento Torres, con el pecho todavía hinchado a pesar de la humillante derrota de ayer, su rostro todavía de un rojo moteado de furia reprimida, había llegado con su habitual séquito de aduladores. Reían demasiado fuerte, su conversación forzada mientras se dirigían a una mesa, evitando conspicuosamente el contacto visual con los oficiales. Pero Torres se detuvo en seco, su paso seguro vacilando, su rostro contorsionándose en una máscara de pura indignación. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carla, sentada tranquilamente con 2 oficiales de alto rango, supo que su reputación pendía de un hilo, y tenía la intención de luchar. Creo que ha creado una situación bastante interesante, soldado, señaló el coronel Soler, su mirada siguiendo la de Carla hacia Torres. Un toque de seca diversión asomó a los labios de Soler. Una sutil premonición de la confrontación que se avecinaba. El sargento Torres ha presentado una queja, una oficial. El estómago de Carla se encogió, un nudo frío formándose en sus entrañas. Sabía que iba a suceder. Pero escucharlo confirmado, todavía le envió una sacudida de ansiedad. ¿Una queja, mi coronel?, preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro. Sí. La voz de Soler no contenía juicio, solo una declaración de hechos desapegada, una disección clínica de un problema. Afirma que usted violó el protocolo al interferir en un entorno de prueba controlado, que sus acciones fueron insubordinadas y pusieron en peligro la integridad del proyecto. También afirma que de alguna manera usted saboteó el rendimiento del fusil para sus disparos. El capitán Robles junto a Carla no pudo ocultar su disgusto, un sutil movimiento de sus ojos. Son tonterías, por supuesto, mi coronel, murmuró en voz baja. Solo está tratando desesperadamente de salvar las apariencias. Es un intento patético de desviar la atención. ¿Qué pasa ahora, mi coronel?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro. Sus ojos todavía en Torres, que ahora la miraba con un veneno no disimulado, un odio ardiente en sus ojos. El coronel Soler sonrió por primera vez, una sonrisa lenta y depredadora que contenía una promesa escalofriante. Ahora nos ocupamos del frágil ego del sargento Torres y de sus numerosas violaciones de conducta. Se puso de pie, su postura imponente, irradiando un aura de autoridad inquebrantable. Capitán Robles, por favor, escolte a la soldado Vega a la sala de conferencias Alfa. Hay algunas personas del centro de entrenamiento de la UTE en Zaragoza que están muy ansiosas por conocerla. Mientras caminaban por el comedor, la atmósfera parecía crepitar con una silenciosa anticipación. Torres, siempre el matón, siempre desesperado por reafirmar su dominio, se interpuso deliberadamente en su camino, intentando bloquear su paso, su postura rígida, su rostro una máscara de furia autojustificada. Mi coronel, se dirigió al coronel Soler, ignorando completamente a Carla como si fuera un fantasma, una sombra incómoda. No sabía que estaría en la base hoy. He preparado un informe completo sobre las irregularidades de las pruebas de ayer. Un recuento exhaustivo, mi coronel, documentando la infracción. Sí. La voz de Soler se volvió fría, escalofriantemente educada, un duro contraste con la fanfarronería de Torres, una escarcha que prometía una helada profunda. Eso es muy proactivo por su parte, sargento. Muy exhaustivo. Sí, mi coronel. Torres hinchó el pecho, envalentonado momentáneamente por el tono aparentemente suave de Soler, confundiendo la cortesía con la aprobación. El disparo no autorizado de hardware experimental por parte de personal no cualificado es una grave violación del protocolo, un precedente peligroso para la disciplina militar. Mi coronel, socava toda nuestra cadena de mando y la integridad de nuestros procedimientos de prueba. Soler lo interrumpió, su voz de repente dura como el granito, un filo de acero inflexible emergiendo que hizo que Torres se estremeciera, su fanfarronería muriendo en su garganta. Sargento Torres sabe quién soy. Torres parpadeó confundido, su fanfarronería momentáneamente desinflada, sus ojos moviéndose nerviosamente. Sí, mi coronel.
Es el director de desarrollo de armamento avanzado. ¿Y sabe por qué volé aquí a las 4 de la madrugada de esta mañana en un transporte prioritario? La voz de Soler era baja, pero resonaba con una autoridad que silenció todo el comedor, haciendo que todos los oídos se esforzaran por escuchar la conversación, sintiendo la explosión inminente, la caída inevitable. Supuse que era por el incidente, mi coronel, tartamudeó Torres, un destello de inquietud, y luego de miedo absoluto, entrando en sus ojos al reconocer la trampa. Correcto. La mirada de Soler era como un rayo láser, despojando la fachada de Torres, exponiendo la temblorosa inseguridad debajo. Estoy aquí porque la soldado Vega acaba de lograr lo que todo su equipo, con toda su experiencia y pericia combinadas, no pudo hacer después de múltiples intentos. Demostró un nivel de habilidad de puntería que, francamente, hace que sus propias habilidades parezcan rudimentarias en comparación. Expuso sus limitaciones, Torres. No solo las técnicas, sino también las personales. El rostro de Torres se sonrojó de un rojo moteado y profundo, una máscara horrible de humillación y furia. Su boca se abrió y cerró inútilmente. Un pez boqueando en busca de aire, buscando desesperadamente palabras que no llegaban. Pero mi coronel, ella. ¿Qué es, sargento? La voz de Soler fue un latigazo, cortando su patético tartamudeo. Le hizo quedar mal. Demostró que su evaluación de las habilidades de ella no solo era errónea, sino vergonzosamente errónea. Demostró que su constante menosprecio hacia ella se basaba en nada más que en su propio prejuicio, sus propias inseguridades tóxicas, su propia patética necesidad de dominar a aquellos que percibe como más débiles. Las palabras de Soler fueron precisas, quirúrgicas, diseccionando el carácter de Torres con una honestidad brutal e implacable. «Preséntese en mi despacho a las 9 de la mañana, sargento», concluyó Soler fríamente, su voz desprovista de cualquier otra emoción. Un pronunciamiento final y escalofriante. Discutiremos su queja en detalle. Junto con las múltiples violaciones del código de conducta que presencié personalmente ayer a través de las cámaras del campo. También revisaré todo su historial de servicio en busca de patrones de comportamiento similar. Retírese. Torres permaneció congelado por un momento, su postura rígida, la humillación quemándolo por dentro, el peso de una derrota pública e innegable aplastándolo. Luego, la disciplina militar se reafirmó, una fina capa sobre su furia hirviente. Ejecutó un saludo rígido, casi robótico, dio media vuelta perfecta y se marchó, irradiando pura e inalterada rabia con cada paso. Sus compinches, encontrando de repente razones urgentes para estar en otro lugar, se dispersaron rápidamente, fundiéndose en la multitud, dejándolo completamente solo en el ahora silencioso comedor. Su autoimportancia destrozada sin posibilidad de reparación. El aire se despejó, casi tangiblemente, de su nociva y opresiva presencia. Mientras el capitán Robles y Carla continuaban hacia la sala de conferencias, Robles no pudo ocultar su amplia y triunfante sonrisa. He esperado 3 años para ver a alguien poner a Torres en su sitio así. Soldado Vega, gracias. De verdad, no tiene idea del impulso moral que acaba de dar a toda esta instalación. ¿Siempre es así?, preguntó Carla, una pequeña sonrisa irónica asomando a sus labios, una mezcla de agotamiento y una extraña y profunda satisfacción. Peor, se rió Robles, una risa genuina, profunda y satisfecha escapándosele. Ha estado viviendo de su reputación en las fuerzas especiales durante años, intimidando a todos a su alrededor, envenenando la moral, haciendo la vida miserable a cualquiera que no encajara en su estrecha visión del mundo. Pero ayer, Robles se rió de nuevo, un sonido profundo y satisfecho que retumbó en su pecho. Ayer, soldado, rompió más que un récord de tiro, rompió al sargento Torres. Destrozó su pequeño reino de miedo. Llegaron a la puerta de la sala de conferencias. Dentro, Carla pudo ver a varios oficiales de alto rango y especialistas civiles reunidos alrededor de una mesa. Sus rostros serios, expectantes, iluminados por el brillo de las pantallas de los portátiles. Tenían carpetas abiertas, gráficos proyectados, y lo que parecía ser todo el expediente personal de Carla extendido ante ellos, sus páginas ya con las esquinas dobladas por el intenso escrutinio. Han estado revisando su expediente personal toda la mañana, susurró el capitán Robles, una nota de asombro en su voz como si hablara de una criatura mítica. Todo, desde sus exámenes de ingreso hasta sus cualificaciones de armas de fuego, cada detalle, cada puntuación, cada recomendación, están absolutamente fascinados. ¿Por qué, mi capitán?
preguntó Carla, un temblor de aprensión recorriéndola, el peso de sus miradas casi físico. El coronel Soler, que los había alcanzado, respondió desde atrás, su voz más suave ahora, casi cálida, llena de un profundo respeto. Porque, soldado Vega, su voz era más baja, más íntima. La unidad de tiradores de élite del ejército no suele encontrar talentos naturales de su calibre. Lo que hizo ayer no fue solo impresionante, fue histórico. Fue un vistazo al futuro de la puntería de precisión, una capacidad humana que trasciende la tecnología actual. Usted es sencillamente un fenómeno. Al entrar en la sala, Carla sintió que su mundo se movía bajo sus pies. Un cambio profundo e irreversible. La crueldad casual, los desaires despectivos, la constante batalla cuesta arriba contra los prejuicios arraigados, todo parecía retroceder, reemplazado por una nueva y estimulante realidad. Pasara lo que pasara a continuación, sabía una cosa con certeza. El sargento Torres nunca más la descartaría como solo la chica de la carpeta. Su reinado de tiranía mezquina había terminado. Su pequeño reino destrozado. Y el suyo al parecer apenas comenzaba, en un escenario mucho más grandioso y exigente de lo que jamás podría haber imaginado. La puerta se cerró detrás de ellos, sellando su destino, introduciéndola en un futuro que apenas podía comprender, un futuro definido no por lo que le dijeron que no podía hacer, sino por lo que había demostrado, innegablemente que podía. El avión de transporte militar aterrizó en el centro de entrenamiento de la UTE en Zaragoza, con un suave golpe, el sordo impacto de sus neumáticos contra el asfalto vibrando a través de la cabina. Mientras Carla descendía por las escaleras hacia la pista, la ráfaga de cierzo aragonés la golpeó como un latigazo helado y seco. Un contraste duro y vigorizante con el calor abrasador del desierto navarro que acababa de dejar. El aire era ligero, cortante, aferrándose a su uniforme de campaña. Un nuevo desafío sensorial que insinuaba sutilmente el mundo diferente en el que estaba entrando. Zumbaba con la energía de una vasta y compleja instalación militar. Un ritmo distinto después de la intensidad aislada de las Bardenas. Un sargento primero, pulcro y eficiente, esperaba junto a un modesto todoterreno militar, sosteniendo un cartel con su nombre, Vega, C. Su uniforme estaba impecable, su postura recta como una vara. Soldado Vega, llamó mientras ella se acercaba, su voz nítida, conteniendo una nota distintiva de curiosidad profesional. Sargento primero Ramírez, la llevaré a las instalaciones de la UTE. La noticia de su disparo en las Bardenas ya ha corrido por aquí. Soldado. 2.950 metros. Primer intento, sin asistencia por ordenador. Dicen que fue imposible. Hizo una pausa, un silbido corto y agudo escapándose de sus labios. ¿Es eso cierto? Sí, mi sargento, respondió Carla simplemente, su voz tan tranquila y firme como siempre, un contrapunto silencioso a su asombro apenas disimulado. Silbó de nuevo, esta vez con un toque de respeto genuino mezclado con una advertencia. Está entrando en un nido de avispas de ego y competición, soldado Vega. Advertencia justa. No todos la van a recibir con los brazos abiertos. No les gustan los de fuera, especialmente los que se forjan sus propias leyendas antes de poner un pie en estas tierras. Este lugar se construye sobre reputaciones, ganadas lentamente, guardadas con celo. La suya acaba de aterrizar como un meteorito. Estoy acostumbrada a eso, mi sargento, dijo Carla. Un toque de cansancio en su tono, pero también una tranquila resolución. Después de todo, acababa de dejar el particular tipo de bienvenida del sargento Torres, y conocía la naturaleza de los desafíos que se avecinaban. Ramírez asintió, un destello de comprensión en sus ojos. Me imagino que sí. Solo esté preparada. Estos tíos son buenos, muy buenos. El complejo de la unidad de tiradores de élite era un mundo en sí mismo. Un extenso complejo separado de las áreas principales del centro de entrenamiento de Zaragoza. Estaba apartado en una zona densamente arbolada, escondido entre altos pinos y encinas, con sus propios campos de tiro meticulosamente mantenidos, instalaciones de entrenamiento especializadas y centros de simulación de última generación. Cuando su todoterreno se detuvo, Carla notó a un grupo de soldados, todos hombres, todos luciendo las insignias distintivas que los marcaban como tiradores de competición. Veteranos de la UTE de pie junto a la entrada. Sus miradas, agudas y evaluadoras, siguieron su llegada con una curiosidad no disimulada. Una mezcla de escepticismo,
desafío y un reacio y latente respeto. Estos eran los mejores, la élite, y la estaban midiendo, preparándose para lo inevitable. Su público la espera, soldado, murmuró Ramírez secamente mientras aparcaba el vehículo. Dentro, Carla fue conducida directamente a una sala de conferencias. 3 oficiales, todos poseedores de un aire de tranquila autoridad y agudo intelecto, la esperaban. El mayor, un coronel delgado con ojos agudos y penetrantes que parecían captar cada detalle, dio un paso al frente. Soldado Vega, soy el coronel Ibáñez, comandante de la unidad de tiradores de élite. Este es el comandante Perea y el capitán Sanz, nuestros entrenadores jefe para las disciplinas de precisión a larga distancia. Carla ejecutó un saludo marcial impecable, sus movimientos precisos, seguros. Soldado Vega, a sus órdenes, mi coronel. En descanso, soldado, dijo el coronel Ibáñez, su voz firme pero no hostil, señalando una silla. Vayamos al grano. Su disparo en las Bardenas ha causado un gran revuelo. Algunos dicen que fue imposible. Otros dicen que fue suerte. Necesitamos saber cuál de las dos es. Definitivamente. ¿Qué dice usted? Carla se encontró con su mirada sin dudarlo, su voz clara e inquebrantable, un testimonio de su inquebrantable convicción interna. Digo que puedo hacerlo de nuevo, mi coronel. Los 3 oficiales intercambiaron miradas. El comandante Perea, un hombre corpulento con una expresión pensativa, se inclinó hacia adelante, una sutil sonrisa jugando en sus labios. Afirmación audaz, soldado. Nuestro curso de calificación comienza mañana. Un proceso agotador que pondrá a prueba cada fibra de su ser. Pero tengo curiosidad. ¿Qué le parecería una pequeña demostración esta tarde? Solo una muestra preliminar de esa capacidad imposible. No oficial, solo para nosotros. Estoy lista cuando usted lo esté, mi comandante, respondió Carla, una chispa encendiéndose en sus ojos esmeralda. El desafío era familiar. El capitán Sanz, un oficial más joven con una mirada astuta e inteligente, sonrió por primera vez. Ya me cae bien, mi coronel. 2 horas más tarde, Carla se encontraba en el campo de precisión a larga distancia de la UTE. La noticia se había extendido con una velocidad asombrosa, y una considerable multitud de tiradores y personal de la UTE se había reunido para observar, sus rostros una mezcla de anticipación y un escepticismo apenas velado. El blanco se fijó a 1500 metros, una distancia desafiante, ciertamente, pero bien dentro de las capacidades de los tiradores de élite entrenados a este nivel. Esto no era un intento de récord mundial, sino una prueba de habilidad fundamental y consistente. Ejercicio de calificación estándar, explicó el comandante Perea, su voz retumbando en el campo. 5 disparos, la mejor agrupación gana. Disparará contra el sargento primero Rivas, nuestro actual campeón de larga distancia. Ha mantenido el título durante 2 años consecutivos. Rivas dio un paso al frente. Un hombre alto y de complexión poderosa cuyo físico hablaba de años de entrenamiento riguroso. Su porte seguro, la facilidad con la que se movía, lo marcaban como alguien completamente acostumbrado a ser el mejor. Sus ojos, agudos y evaluadores, recorrieron a Carla, un destello de escepticismo apenas velado en sus profundidades, mezclado con un toque de curiosidad profesional. Las damas primero, dijo con una cortesía exagerada, su tono cargado de un sutil desafío, un toque de condescendencia con el que Carla estaba demasiado familiarizada. Carla ignoró el cebo. Su concentración se agudizó, su mundo encogiéndose al fusil, el campo y el blanco distante. Tomó su posición detrás del fusil. Un familiar M110 SASS en lugar del modelo experimental de las Bardenas. Se sentía sólido, fiable, un amigo de confianza en sus manos. Se tomó un momento, como siempre hacía, no para apuntar sino para percibir. Sintió la sutil brisa, notó cómo cambiaba de dirección al moverse a través de los pinos que bordeaban el campo, y la forma en que la luz jugaba en el blanco distante. Recordó las lecciones de su padre, sintiendo las corrientes invisibles, escuchando la canción del viento. Su primer disparo retumbó, luego el segundo, tercero, cuarto y quinto. Cada uno, un testimonio de su precisión inquebrantable. Cuando se levantó, los murmullos de la multitud que observaba, una creciente marea de susurros impresionados, le dijeron que había causado una buena impresión. 5 disparos, 5 impactos, todos dentro de una agrupación de 5 centímetros a 1500 metros. Un rendimiento verdaderamente excepcional que provocó un jadeo colectivo de los observadores. La arrogancia segura de Rivas pareció disminuir una fracción mientras tomaba su turno. Se acomodó detrás del fusil, sus movimientos practicados eficientes.
Sus primeros 4 disparos igualaron el rendimiento de Carla, cerrados y precisos. Mientras se preparaba para su último disparo, una ráfaga de viento repentina e insidiosa barrió el campo, girando y arremolinándose, el tipo de variable impredecible que separaba a los buenos tiradores de los verdaderamente grandes. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero estaba allí. Rivas dudó, recalculó, un destello de duda cruzando su rostro. Disparó. Su quinto disparo aterrizó justo fuera de su agrupación anterior, un par de centímetros más ancho, lo suficiente para romper su racha perfecta. La soldado Vega gana la ronda, anunció el comandante Perea, incapaz de ocultar su sorpresa, una sonrisa genuina ahora extendiéndose por su rostro. El resultado fue claro. Rivas se levantó, su expresión ilegible, un destello de frustración en sus ojos. Se acercó a Carla, extendiendo su mano, un toque de respeto a regañadientes ya presente. Viento afortunado, dijo, pero su voz carecía de convicción, la habitual displicencia ausente. Solo una racha de viento afortunada, eso es todo. Carla, incapaz de evitarlo, ofreció una corrección tranquila. Esa racha de viento era visible en la línea de árboles 30 segundos antes de que llegara al campo, sargento. Las hojas del lado este ya se movían de manera diferente, advirtiendo del cambio. Rivas la miró fijamente, luego volvió su mirada a la lejana línea de árboles, entrecerrando los ojos tratando de discernir lo que ella había visto. Lentamente, un nuevo respeto naciente teñido de una profunda curiosidad profesional se extendió por su rostro. «¿Viste eso desde aquí?», murmuró, un toque de asombro en su voz. «Maldita sea. ¿Realmente viste eso?». «Conciencia situacional», dijo Carla con un ligero encogimiento de hombros, su voz modesta pero firme. «Mi padre me enseñó a observar todo, no solo el blanco. A leer el entorno, no solo el banderín de viento. A escuchar los susurros de la tierra. Tu padre debe ser un tirador de la leche», dijo Rivas, una nota de genuina admiración en su voz ahora, su anterior escepticismo reemplazado por una cruda curiosidad. «Lo era», dijo Carla en voz baja, una sombra de tristeza cruzando su rostro, un fugaz vistazo a una pérdida más profunda. Francotirador de la Legión. Murió hace 3 años. Algo profundo cambió en el comportamiento de Rivas, sus ojos se abrieron ligeramente, un reconocimiento amaneciendo. «¿Timoteo Vega?», preguntó, su voz baja, casi reverente. «¿Faluya?». Su disparo en el hotel de Faluya, eso es legendario. Más de 1 milla a través de vientos cruzados que dejaron en tierra a los helicópteros ese día. No había hecho la conexión hasta ahora. Eres la hija de Timoteo Vega. Cuando sus manos se estrecharon de nuevo, esta vez con un agarre respetuoso y comprensivo, la atmósfera a su alrededor se transformó. Lo que había comenzado como una mera prueba, una forastera tratando de demostrar su valía contra un campeón, se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era solo una soldado con suerte. Era la hija de una leyenda, continuando un formidable legado, siguiendo los pasos de la grandeza. El respeto en los ojos de Rivas ahora era claro, un puente sólido construido entre ellos. A la mañana siguiente los cursos de calificación comenzaron en serio. 20 tiradores seleccionados a mano, la flor y nata de varias ramas militares, convergieron, compitiendo ferozmente por 3 codiciados puestos en el equipo de precisión de élite de la UTE. Las pruebas eran agotadoras, diseñadas para llevar cada límite físico, mental y técnico a su punto de ruptura absoluto. Se requería que los tiradores dispararan desde plataformas inestables después de un intenso esfuerzo físico, en condiciones de estrés simulado, con un tiempo severamente limitado y en escenarios ambientales desafiantes, desde el resplandor cegador del sol hasta repentinas tormentas de lluvia simuladas. Era un guantelete implacable diseñado para quebrar a todos menos a los más excepcionales. Día a día, los competidores eran eliminados sistemáticamente. Sus nombres, una vez orgullosamente exhibidos en la lista, eran tachados. Sus sueños de unirse al equipo de la UTE se disolvían como espejismos en el calor opresivo. La presión era inmensa, un peso constante y sofocante. Pero día a día, Carla permanecía. Su compostura era inquebrantable, su rendimiento consistentemente en la cima. Se movía con una eficiencia silenciosa, casi etérea. Sus disparos encontraban su marca con una precisión desconcertante, cada uno un testimonio de su absoluta concentración y maestría. Parecía inmune a la tensión mental y física que desmoronaba a otros.
Para el último día, solo quedaban 5. Carla, el sargento primero Rivas, y otros 3 tiradores experimentados y formidables, con múltiples victorias en competiciones y misiones de combate en su haber. La tensión era palpable, espesa por el peso de la expectación y el agotamiento. Era el momento, el último obstáculo, el campo de pruebas definitivo. La prueba final, anunció el coronel Ibáñez, su voz cortando el pesado silencio que se cernía sobre el campo. Es precisión a distancia extrema en condiciones de combate, blanco a 2200 metros. El disparo debe realizarse dentro de los 30 segundos posteriores a la llegada a la posición de tiro después de correr una agotadora media milla con equipo de combate completo. Un disparo, un impacto. Esto es lo que separa a los excelentes de la élite. Aquí es donde las leyendas se forjan de verdad. Mientras se preparaban, Rivas se puso al lado de Carla, su respiración constante, su mirada seria, un silencioso asentimiento de camaradería pasando entre ellos. «Sabes que diseñaron esta prueba final por ti, ¿verdad?», murmuró, un toque de sonrisa jugando en sus labios, un entendimiento compartido pasando entre ellos. «Quieren ver si lo de las Bardenas era reproducible. Quieren ver si fue una casualidad o si la hija de Timoteo Vega realmente tiene el futuro de la precisión a larga distancia en sus manos». Carla asintió, su expresión sombría pero resuelta. «Lo sé». La presión era inmensa, pero era una amiga familiar, una que había conocido desde la infancia. «Los tíos te están llamando Vega la de un tiro a tus espaldas», añadió con una sonrisa. Un raro momento de genuina ligereza compartido entre 2 guerreros. Sin presión. Cuando llegó su turno, Carla corrió el agotador recorrido con precisión mecánica, sus movimientos económicos, su respiración controlada a pesar del esfuerzo que ardía en sus pulmones y músculos. Al llegar a la posición de tiro, con la respiración entrecortada en jadeos rítmicos, se dejó caer instantáneamente en posición, su cuerpo encontrando automáticamente la postura prona perfecta, el fusil acomodándose en su hombro como si fuera una extensión de su propio ser. Quedaban 28 segundos en el reloj, corriendo inexorablemente, una cuenta atrás implacable hacia el destino. El mundo se estrechó al fusil, el viento arremolinado y el blanco distante, una pequeña mota contra la inmensidad del campo. En ese momento, el agotamiento se desvaneció, la inmensa presión se disolvió y sintió la presencia de su padre no como un recuerdo lejano, sino como una fuerza viva. Sus enseñanzas, su paciencia, su fe inquebrantable en sus habilidades, todo fusionándose en una única y profunda concentración absoluta. Disparó. La confirmación llegó al instante. Un pitido claro e inconfundible del ordenador del campo. Impacto. Estallaron los vítores desde el área de observación. Una cacofonía de alivio, profundo asombro y triunfo desenfrenado. Carla se puso de pie, su pecho todavía agitándose ligeramente, para encontrar al coronel Ibáñez acercándose a ella con la mano extendida, una amplia y orgullosa sonrisa en su rostro, sus ojos brillando con una profunda satisfacción. «Felicidades, soldado Vega», dijo, su voz rebosante de admiración. O debería decir sargento Vega. Su papeleo de ascenso ya está procesado. Se lo ha ganado, cada centímetro. Detrás de él, incluso los veteranos más escépticos de la UTE aplaudían, sus dudas anteriores reemplazadas por una admiración abierta e innegable. En solo una semana, Carla Vega había pasado de ser una observadora descartada, una mujer no cualificada, a una compañera respetada, una fuerza innegable dentro de las filas de élite. Su viaje apenas comenzaba. 6 meses pasaron en un torbellino de entrenamiento intenso, competición implacable y rápido avance. La sargento Carla Vega, ahora un nombre reconocido dentro de los círculos de élite de la unidad de tiradores de élite del ejército, se había convertido en un elemento innegable. Su talento natural, una vez una fuerza cruda e indómita, había florecido bajo la práctica rigurosa y el entrenamiento profesional sin igual en el Centro de Entrenamiento de Zaragoza. Acumuló victorias en competiciones internas, estableciendo nuevos estándares en precisión y velocidad, y superó constantemente los límites de lo que se creía posible en los ejercicios de entrenamiento. Su reputación, forjada en el crisol de las Bardenas, ahora la precedía. Una tranquila onda de asombro que la seguía por los campos y pasillos de la UTE. Ya no era solo Vega la de un tiro, de un vídeo viral del campo. Era un activo probado, consistente e invaluable. En una fresca mañana de otoño, del tipo que traía un bienvenido frescor al aire aragonés, Carla se encontró convocada al despacho del coronel Ibáñez.
Al entrar, se sorprendió de encontrar no solo al coronel, su habitual comportamiento estoico suavizado por un toque de admiración, sino también a dos hombres de paisano. Su porte, sin embargo, era inconfundiblemente militar a pesar de sus trajes de negocios impecablemente confeccionados. Uno era de pelo plateado con penetrantes ojos azules que parecían no perderse nada. El otro más joven con una intensidad tranquila que hablaba de una profunda experiencia operativa. «Sargento Vega a sus órdenes, mi coronel», dijo, saludando marcialmente. «En descanso, sargento», respondió el coronel Ibáñez, señalando una silla. «Estos caballeros son del MCOE, Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Han estado siguiendo su progreso con gran interés». El mayor de los dos hombres, el director Cifuentes, extendió una mano. Su apretón fue firme, directo. «Sargento Vega, hemos quedado muy impresionados con su historial aquí. Sus recientes actuaciones son más que excepcionales. Creemos que posee una habilidad única, casi sin precedentes». Su voz era tranquila, pero sus ojos contenían una intensidad que hizo que Carla se moviera sutilmente, sintiendo el profundo cambio que su carrera estaba a punto de dar. «Gracias, señor», respondió Carla estrechando su mano, sintiendo una extraña y potente tensión en la habitación. Esto no era solo otra reunión de felicitación. Cifuentes fue directo al grano, su voz bajando ligeramente, volviéndose más confidencial. «¿Qué tan familiarizada está con la unidad de misiones especiales Fénix, sargento?» El pulso de Carla se aceleró. La unidad Fénix. El nombre mismo se susurraba incluso entre los círculos militares de élite. Una unidad fantasma cuya existencia rara vez se reconocía fuera de los más altos escalones del mando. Era una unidad especializada que se encargaba de las operaciones de precisión a larga distancia más sensibles, más críticas y a menudo más imposibles. Sus misiones estaban clasificadas al más alto nivel. Sus operadores, fantasmas que se movían en las sombras, sus éxitos rara vez atribuidos, sus fracasos nunca conocidos. Era el pináculo, la prueba definitiva. «Solo de oídas, señor», respondió Carla, su voz cuidadosamente modulada, sin delatar nada de la repentina oleada de adrenalina. «Bien. Entonces entiende el nivel de discreción requerido», declaró Cifuentes, sus ojos inquebrantables. Asintió al coronel Ibáñez, quien luego deslizó una gruesa carpeta, fuertemente censurada, a través de su escritorio hacia Carla. «La unidad Fénix está reuniendo un equipo especializado para una operación de alta prioridad», continuó Cifuentes, su voz tranquila, profesional, pero insinuando el profundo peso de sus palabras. «Sus habilidades únicas han sido solicitadas específicamente. Esto no es un trabajo de competición estándar de la UTE, sargento. Es un despliegue operativo, una aplicación en el mundo real». Carla abrió la carpeta. Dentro había una orden de traslado con la mayoría de los detalles censurados, reemplazados por tinta negra, junto con un breve y crudo resumen de la misión que le provocó un escalofrío a pesar del calor de la oficina. Operación Pico Sombra. Adquisición y eliminación de objetivos a distancia extrema. Despliegue estimado en 72 horas. Ubicación clasificada. Evaluación de riesgo. Alta. «Esto es», comenzó Carla, luchando por encontrar las palabras adecuadas. La realidad de ello golpeándola con una repentina fuerza visceral. «No es un ejercicio de entrenamiento, no es una competición. No es un ejercicio de entrenamiento». El agente Montero, el colega más joven de Cifuentes, habló por primera vez, su voz aguda, decisiva. «Esta es una aplicación en el mundo real de sus habilidades. Sargento, la misión requiere a alguien que pueda hacer un disparo imposible en condiciones de montaña impredecibles. Alguien como usted», añadió Cifuentes, su mirada sosteniendo la de ella. El coronel Ibáñez se inclinó hacia adelante, su voz más suave, ofreciendo una elección. «Esta asignación es completamente voluntaria, Vega. Su lugar aquí en la UTE está seguro independientemente de su decisión. La valoramos inmensamente aquí, pero esta es una oportunidad para servir de verdad a un nivel diferente». Carla se quedó mirando los papeles, su mente corriendo. Pensó en su padre. ¿Cuántas veces lo habían llamado para misiones como esta, envueltas en secreto, exigiendo lo imposible? ¿Cuántas veces se había sentado frente a hombres como Cifuentes y Montero, pidiéndole que hiciera cosas que nunca aparecerían en ningún registro público, acciones que remodelarían los paisajes geopolíticos en silencio? Recordó su tranquila intensidad, su inquebrantable sentido del deber, el peso invisible que llevaba.
Era el momento, la verdadera prueba, la culminación de todo lo que él le había enseñado. ¿Cuándo salgo, señor?, preguntó, su voz firme, resuelta, sin un atisbo de vacilación. Inmediatamente, respondió Cifuentes, un destello de aprobación en sus ojos. Viaje ligero. Todo lo que necesite se le proporcionará en la zona de preparación. 24 horas después, Carla se encontraba en un avión de transporte militar, sus motores zumbando un bajo y constante ronroneo mientras surcaba el cielo nocturno. Se dirigía a un lugar no revelado en lo profundo de una escarpada y hostil cordillera montañosa. A su alrededor se sentaban otros 6 operadores de la unidad Fénix. A diferencia del mundo competitivo y bullicioso de la UTE, estos hombres se movían con la eficiencia silenciosa de los depredadores. Mínimas palabras, máxima conciencia. Cada gesto era deliberado. Cada mirada tenía un propósito. Eran de una raza diferente, forjados en un tipo diferente de fuego, hombres de acción y pocas palabras. Su jefe de equipo, el capitán Herrero, un hombre de complexión delgada y ojos que no se perdían nada, los informó durante el vuelo. Las imágenes de satélite parpadeaban en una gran pantalla en la parte delantera de la cabina. Nuestro objetivo es Víctor Novak, declaró Herrero. Su voz tranquila y precisa, su dedo tocando la pantalla. Traficante de armas que suministra a células terroristas en 3 continentes. Cree que está a salvo en su complejo de montaña, rodeado de guardias fuertemente armados, protegido por un terreno extremo. La inteligencia indica que estará en el lugar solo durante 36 horas. Esta es nuestra ventana. Una ventana estrecha pero la mejor que tenemos. La pantalla se acercó al complejo, una lujosa y moderna fortaleza enclavada en lo profundo de un remoto valle montañoso, rodeada de picos escarpados por todos lados. Una fortaleza verdaderamente formidable. Los intentos anteriores de eliminación a corta distancia fracasaron. Continuó Herrero, una línea sombría apareciendo entre sus cejas. Demasiados guardias, demasiadas rutas de escape, demasiado riesgo colateral. Necesitamos un único disparo desde fuera de su perímetro de seguridad. Herrero señaló una imponente cresta distante en el mapa satelital, a kilómetros de distancia del complejo. Eso significa una posición de tiro aquí, con una distancia de disparo de aproximadamente 2.850 metros a través de condiciones de viento de montaña variables. Uno de los operadores, un hombre corpulento con una barba espesa y ojos que habían visto demasiado, silbó suavemente. Eso está justo en el límite de lo posible, Capi. Incluso para nosotros. Por eso tenemos a la sargento Vega, respondió Herrero, asintiendo hacia Carla, un destello de confianza en sus ojos. Su disparo en las Bardenas demostró que esto está bien dentro de sus capacidades. Es el mejor activo de largo alcance que tenemos. Punto. El francotirador principal del equipo, el sargento Blanco, un hombre de intensidad tranquila y precisión meticulosa, estudió a Carla con los ojos entrecerrados, su mirada evaluadora, analítica, buscando cualquier debilidad, cualquier duda. Con todo el respeto, mi capitán, dijo Blanco, su voz medida, las condiciones de campo de tiro controlado son una cosa, el despliegue en combate es otra. ¿Ha sido siquiera probada bajo presión? ¿Presión real? Lo he sido, dijo Carla en voz baja, su voz cortando el zumbido de la aeronave, encontrándose con la desafiante mirada de Blanco sin pestañear. Solo que no del tipo que usted está pensando. Del tipo en que volver a casa con hambre no es solo una metáfora. Blanco levantó una ceja, un destello de curiosidad. ¿Quiere explicarse, sargento? Mi padre era del GOE, comenzó Carla, su voz firme, un recuerdo lejano en sus ojos. Cada viaje de caza, cada lección de tiro se llevaba a cabo como una operación militar. Me despertaba antes del amanecer, me hacía caminar kilómetros en condiciones de congelación por la cordillera Cantábrica, y luego me interrogaba sobre los patrones de viento mientras mis dedos estaban demasiado entumecidos para sentir el gatillo. Si fallaba, no comíamos. El hambre era una consecuencia muy real. El fracaso significaba volver a casa con las manos vacías, sabiendo que no podías mantener a tu familia. Se encontró con la mirada de Blanco firmemente. Puede que no sea combate, sargento, pero conozco la presión. La presión de la necesidad. La presión de la supervivencia. La presión de la vida y la muerte. Solo que con diferentes apuestas. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa, tiró de la comisura de la boca de Blanco. Sus ojos contenían un nuevo respeto. Justo, concedió.
Pero esta misión tiene otras complicaciones. Nos enfrentamos a una caminata de inserción de 60 horas a través de un terreno montañoso traicionero, suministros limitados y territorio hostil. ¿Puede manejar eso? No está acostumbrada a este tipo de palizas. Crecí en el campo de Asturias, respondió Carla, un toque de orgullo en su voz. He pasado más noches bajo las estrellas que bajo un techo. Puedo manejar la caminata, sargento. Solo indíqueme la dirección del objetivo. El capitán Herrero interrumpió, una nota de finalidad en su voz. No estaría aquí si tuviéramos dudas, Blanco. Ha sido autorizada al más alto nivel. Confíe en el activo. Blanco asintió, aparentemente satisfecho. Luego, inesperadamente, extendió su mano a Carla. Estoy deseando verla trabajar, Vega. Ese disparo en las Bardenas, legendario. Roto el hielo, el equipo pasó el resto del vuelo revisando los detalles de la misión, los planes de contingencia y los protocolos de extracción. Carla lo absorbió todo. Una mente como una esponja, haciendo preguntas precisas sobre los cambios de elevación del terreno, las condiciones micrometeorológicas, los factores de visibilidad y las posibles rutas de escape para el objetivo. Su mente analítica, combinada con su comprensión intuitiva del mundo natural, le permitió procesar una asombrosa cantidad de información, construyendo un mapa mental de toda el área operativa. 36 horas después, el equipo estaba en lo profundo de un territorio montañoso hostil. El aire era fino, cortante y frío, y la extrema elevación dificultaba la respiración, una tensión constante en los pulmones. Navegaron por pasos traicioneros, senderos estrechos que se aferraban precariamente a acantilados escarpados y una maleza densa e implacable. Pero Carla mantuvo el ritmo de los operadores experimentados, sin quejarse nunca, sin ralentizarlos nunca. Su resistencia forjada en la montaña se demostraba en cada paso cansado. Su concentración permanecía aguda, sus ojos escaneando constantemente el terreno, leyendo las sutiles señales de la naturaleza. Al tercer día, mientras el amanecer pintaba los picos escarpados con vetas de carmesí y oro, llegaron a su punto de observación designado, un afloramiento protegido en lo alto de la cresta, que ofrecía una línea de visión clara y sin obstrucciones al complejo de Novak, exactamente a 2.850 metros de distancia. Sincronización perfecta, susurró Herrero, consultando su reloj, su voz apenas audible por encima del aullido del viento. La inteligencia dice que Novak llega en 3 horas. Nos instalamos ahora, confirmamos posición y luego esperamos. La tensión era palpable, un cable de alta tensión recorriendo el equipo, tenso y listo. Mientras el resto del equipo establecía meticulosamente los perímetros de seguridad, montaba las antenas de comunicaciones y se preparaba para una larga y fría vigilia, el sargento Blanco y Carla comenzaron a preparar la posición de tiro. El fusil especialmente modificado, un MK-22 ASR altamente personalizado con munición a medida, fue ensamblado con un cuidado meticuloso. Cada componente encajaba en su lugar con una precisión practicada. Era el momento de la verdad, la culminación de todos sus esfuerzos, la culminación de todo el entrenamiento de la vida de Carla. El viento va a ser tu mayor desafío, Vega, observó Blanco, su voz baja, sus ojos escaneando el valle a través de su telescopio de observación, una compleja red de fuerzas invisibles. ¿Ves cómo se arremolina a través de esos 3 picos? Crea un efecto de embudo, completamente impredecible para los métodos de cálculo estándar. Aquí es donde la mayoría de los cálculos se desmoronan, donde los algoritmos fallan. Carla estudió el patrón a través de su propio visor, su mente ya trabajando, cribando el caos. No es impredecible, sargento, corrigió suavemente, su mirada inquebrantable, solo complejo. Mire el movimiento de los árboles en esas laderas. Hay un patrón, una oscilación de 3 partes. El viento golpea la cara norte, rebota en la ladera este, y luego cicla de nuevo por el centro. Es una danza, no un caos. Blanco la miró fijamente, luego de nuevo a través de su visor, su ceño fruncido en concentración. Observó, esperó, y luego una lenta y naciente comprensión se extendió por su rostro. «Maldita sea», murmuró sacudiendo la cabeza con admiración. «Tienes razón. Es sutil, pero está ahí. ¿Cómo demonios has visto eso? Es como si estuvieras viendo el aire mismo». «Mi padre me enseñó», asintió Carla suavemente, su mirada distante, un fugaz recuerdo de su infancia. «Esto me recuerda a la cordillera cantábrica en casa. Patrones de vientos similares en primavera. Si creciste aprendiendo a cazar en esos valles,
o lo veías o volvías a casa con hambre. Las montañas te enseñan paciencia y visión. La implicación tácita quedó suspendida en el aire. Para Carla, la observación no era solo una habilidad, era supervivencia, profundamente arraigada. Blanco simplemente asintió, un silencioso reconocimiento de su extraordinario don, y luego centró toda su atención en apoyarla. El escenario estaba listo para el disparo imposible, un ballet silencioso de precisión y percepción. A medida que pasaban las horas, la tensión aumentaba en el aire frío y enrarecido del punto de observación de la montaña. El equipo se acurrucaba, sus alientos empañándose, sus ojos pegados a sus ópticas de alta potencia, observando el complejo de Viktor Novak. La inteligencia confirmó la llegada de Novak, una procesión de vehículos blindados serpenteando por la sinuosa carretera de montaña, una clara señal de su paranoia y riqueza. A través de sus visores, observaban al traficante de armas moverse por su lujoso complejo. Una figura perpetuamente rodeada de guardias fuertemente armados, siempre en movimiento, nunca quieta. El número de su equipo de seguridad era asombroso. Una fortaleza viviente a su alrededor. «Necesitamos que esté quieto durante al menos 5 segundos», murmuró el sargento Blanco en sus comunicaciones, su voz un gruñido bajo. «Y preferiblemente cerca de una ventana, no a través de muros sólidos reforzados». La voz del capitán Herrero crepitó en sus comunicaciones seguras, cortando el silencio. Actualización de inteligencia. Novak tiene programada una videollamada en su despacho en exactamente 17 minutos. Esa es nuestra ventana. Una pequeña, pero es la mejor que tendremos. Blanco frunció el ceño. Su despacho tiene cristal blindado, capitán. Material grueso. No en las juntas, sargento, replicó Carla al instante, su voz tranquila, sus ojos todavía pegados a los detalles estructurales del complejo que había estudiado meticulosamente durante el vuelo. Si se para directamente frente a la ventana este, hay una junta vulnerable donde se unen los paneles. Es un blanco diminuto, pero está ahí, como enhebrar una aguja. Blanco la miró fijamente, luego de nuevo a través de su visor. Buena vista, Vega. Muy buena vista. Pero eso va a hacer un disparo ya de por sí imposible aún más difícil. Tendrás que enhebrar una aguja a casi 3 kilómetros a través de un túnel de viento cambiante, acertando a un objetivo del tamaño de una carta de baraja. Solo deme los datos del viento, sargento, respondió Carla, su concentración agudizándose, todo su ser contrayéndose en torno a la tarea en cuestión. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el ritmo de su propia respiración. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Cada segundo un pesado latido en el silencio de la montaña. Finalmente, movimiento en el complejo. Novak entró en su opulento despacho flanqueado por 2 corpulentos guardaespaldas. El equipo observó cómo despedía a los guardias, cerraba la pesada puerta y se dirigía a su enorme escritorio, perfectamente posicionado frente a la ventana este. Hizo un gesto para que comenzara su videollamada, sellando sin saberlo su destino. Objetivo adquirido, susurró Blanco, su voz tensa por la anticipación. El viento es variable, actualmente 12 nudos del noroeste, cambiando a noreste cada 40 o 50 segundos, oscilando. Es ese patrón de 3 partes que viste. Carla hizo ajustes diminutos, casi imperceptibles, en su fusil. Sus dedos danzaban sobre los diales, su mente un superordenador procesando los complejos patrones de viento. Su respiración se ralentizó, se profundizó, convirtiéndose en una cadencia rítmica y constante. El latido de su corazón se convirtió en un golpe tranquilo y deliberado contra sus costillas. El mundo se contrajo hasta que solo existieron ella, el fusil y el distante y desprevenido objetivo. «Respira, aprieta, sigue el movimiento», susurró. El mantra de su padre, un susurro fantasmal de las montañas asturianas, guiándola. Esperó, observando los indicadores de viento, sintiendo los sutiles cambios de presión del aire contra su mejilla, cronometrando la oscilación que había identificado. Luego, en el momento preciso del ciclo del viento, esa ventana infinitesimal de alineación apretó el gatillo. El fusil se encabritó contra su hombro, un potente retroceso que absorbió sin esfuerzo. A través de su visor, observó cómo la bala, un diminuto proyectil plateado, recorría la enorme distancia a través del valle, un viaje que pareció durar una eternidad. Luego el impacto. Novak se tambaleó, con una mirada de sorpresa en su rostro, y luego se derrumbó, desplomándose hacia adelante sobre su escritorio, inmóvil. Misión cumplida. Objetivo abatido, confirmó Blanco. Su voz era un susurro.
teñida de un profundo asombro. Tiro limpio, justo por la junta. Tal como estaba planeado. Un disparo perfecto, Vega. Absolutamente perfecto. En cuestión de minutos, el equipo estaba desmontando su posición, cada movimiento preciso, practicado, y preparándose para una rápida extracción. Mientras Carla desmontaba meticulosamente su fusil, cada componente encajando de nuevo en su estuche, Blanco le puso una mano enguantada en el hombro. «Ese disparo, Vega», dijo, su voz baja, llena de un respeto tácito. A esa distancia, a través de esas condiciones de viento, acertando a un objetivo del tamaño de una carta de baraja. Eso no fue solo habilidad. Eso fue arte. Puro arte. Tu padre habría estado increíblemente orgulloso. La voz del capitán Herrero crepitó en las comunicaciones. Extracción en 15 minutos, misión cumplida, bien hecho, equipo Fénix, verdaderamente excepcional. Mientras se movían, fundiéndose de nuevo en las sombras de las montañas, Carla sintió una extraña mezcla de emociones, un profundo orgullo por su habilidad, una sombría aceptación de la vida que había quitado, y una profunda y silenciosa certeza de que su padre habría entendido ambas cosas. 3 días después, de vuelta en suelo español, Carla se encontró una vez más en el despacho del coronel Ibáñez en el centro de entrenamiento de Zaragoza. Esta vez, el director Cifuentes estaba sentado junto al coronel, con una gruesa carpeta en sus manos, un innegable aire de satisfacción en él. La operación Pico Sombra fue un éxito total, dijo Cifuentes sin preámbulos, sus ojos brillando con aprobación. Su disparo ya se ha convertido en legendario dentro de ciertos círculos, Sargento Vega. Los más altos niveles están al tanto, lo llaman el disparo fantasma. El coronel Ibáñez sonrió, una expresión rara y genuina. Lo que quiere decir es que ha impresionado a gente muy importante, Vega, gente que hace que las cosas sucedan, gente que define la seguridad nacional en los niveles más altos. Cifuentes deslizó la carpeta sobre el escritorio. Esta es una invitación formal para unirse a la unidad de misiones especiales Fénix como operadora permanente. Clasificación completa, autorización, entrenamiento especializado y despliegue con los mejores equipos de precisión del mundo. Es un compromiso, una vocación, pero es donde lo imposible se vuelve rutinario. Carla abrió la carpeta, hojeando el contenido con creciente asombro. Esto no era solo un traslado. Era la entrada a un mundo que su padre solo había insinuado. Un mundo donde los operadores más elitistas asumían las misiones más críticas, a menudo ocultas. Era su vocación ahora plenamente realizada, un legado heredado y ferozmente ganado. Hay una cosa más, añadió Cifuentes, una ligera sonrisa jugando en sus labios. Dado su excepcional rendimiento, hemos acelerado su ascenso. Felicidades, Sargento Primero Vega. Al salir del despacho con sus nuevas órdenes, su nuevo rango, encontró al Sargento Primero Rivas esperando en el pasillo, con una sonrisa cómplice en su rostro. He oído que estabas de vuelta, Sargento Primero Vega, dijo, usando su nuevo rango con deliberado respeto, sus ojos brillando de orgullo. También he oído rumores sobre lo que hiciste ahí fuera, el disparo fantasma, lo llaman. Unidad Fénix, subiendo en el mundo. Realmente subiendo. Las noticias viajan rápido, Sargento Primero Rivas, observó Carla, una pequeña sonrisa asomando a sus labios. Solo las noticias impresionantes, Sargento Primero Vega, corrigió Rivas, extendiendo su mano. Su apretón fue firme, sincero, un vínculo de respeto mutuo forjado en el desafío compartido. Tu padre estaría orgulloso, Sargento Primero Vega, muy orgulloso. Mientras se daban la mano, Carla sintió una profunda sensación de plenitud, un círculo cerrándose. De la niña que aprendía a disparar en la cordillera cantábrica, a la recluta subestimada en las Bardenas, ahora la Sargento Primero Carla Vega, una operadora de élite de la unidad Fénix. Su viaje, una vez marcado por la lucha silenciosa, ahora estaba definido por un triunfo innegable. Y en algún lugar, estaba segura, el sargento Torres se estaría enterando de su ascenso, y consumiéndose de arrepentimiento por el día en que la descartó como, solo una chica con una carpeta. Unos días después, una cuenta militar anónima le envió un mensaje encriptado. Exinstructor degradado tras investigación, que revela patrón de discriminación. El sargento Torres, tras su reasignación a una base de operaciones avanzada, fue objeto de una investigación exhaustiva. Su solicitud para regresar a las Bardenas como instructor principal fue denegada y ha sido degradado a cabo.
El último párrafo citaba a un oficial superior no identificado. Los días de juzgar a los soldados por algo que no sea su rendimiento y su carácter han terminado en el ejército de hoy. La justicia, al parecer, tenía una forma de completar su ciclo, aunque llevara tiempo. Salida. ¡Qué increíble viaje acabamos de presenciar! Desde las arenas abrasadoras donde fue descartada hasta los picos helados donde hizo historia, Carla Vega redefinió lo que es posible. Su historia no es solo sobre un disparo notable. Es un testimonio de la fuerza silenciosa que desafía el juicio, el genio intuitivo que supera la tecnología y el espíritu inquebrantable que convierte el desprecio en triunfo. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera capacidad no conoce género, ni rango ni límites. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.